Me encanta el lema de Cervanteando. Ojalá seamos todos más Cervantes y menos Quijote. Aunque Quijote tenía una cuestión a su favor, y era que efectivamente, siendo un adicto a la lectura, nos permitió prever muchas cosas que nos iban a suceder en las tecnologías que hoy tenemos respecto a las tecnologías que entonces tenía él, que eran las de los libros escritos sobre papel. Y hay una segunda cuestión acerca de Cervantes, y es precisamente este carácter de innovación. Hay un elemento también muy quijotesco, muy cervantino, en la búsqueda de los elementos que definen lo que hoy llamamos adicciones sociales o adicciones, en nuestro caso, a las nuevas tecnologías. Estamos, digamos, en un punto de inicio. En la actualidad, la comunidad científica, en el campo de la psicología clínica, se está planteando si realmente existe esto, o si estamos hablando de algo que no es más que un uso social excesivo, en algunos casos. Estamos dentro de lo que en psicología clínica llamaríamos líneas nuevas de investigación. Desde siempre hemos creído y hemos sabido que las personas que consumen unas sustancias que introducidas en el interior del organismo son capaces de alterar el funcionamiento del cerebro, esto que coloquialmente llamamos drogas, sean drogas legales o drogas ilegales, suponen en un momento determinado para estas personas la interacción con esta sustancia supone de alguna manera una pérdida de control. La persona termina consumiendo mucho más de lo que desea, incluso en aquellas circunstancias o a pesar de que las consecuencias de su consumo sean claramente negativas. Es una pérdida de control y una dependencia que le lleva a emplear buena parte de su tiempo, buena parte de su dinero, buena parte de su hábito vital en la búsqueda y autoadministración de la sustancia. En un momento determinado empezamos a darnos cuenta de que no era solamente la sustancia la que parecía generar la adicción, sino que había elementos del comportamiento que tenían mucho que ver también con este proceso adictivo. Empezamos entonces a dejar de usar el término adicción y empezamos a hablar quizás con más propiedad del término comportamiento adictivo o conducta adictiva. Y no tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que era posible encontrarnos también adicciones sin sustancia. Patrones de comportamiento que terminan enganchándonos de tal manera que al final acabamos desarrollando también pérdida de control y también dependencia. No es que sean conductas peligrosas, ni sean conductas negativas en sí mismas, ni sean mucho menos conductas que solo traen problemas. El problema proviene de la interacción con ese comportamiento, cuando lo realizamos de tal manera que nosotros quedamos enganchados en la propia actividad que durante mucho tiempo nos ha sido placentera e incluso en algunos casos muy necesaria. Dentro de los trabajos en los que nos movemos en la actualidad, intentamos identificar o definir en qué medida el tiempo tan largo que dedicamos al electrodoméstico, diríamos, a la herramienta que más ha cambiado la vida de la mayoría de los ciudadanos, que es el teléfono móvil, en qué medida, insisto, todo ese tiempo que la mayoría de nosotros empleamos por motivos de trabajo, pero también por motivos sociales, también por motivos de ocio, todo ese tiempo que pasamos conectados a Internet, ¿en qué medida simplemente forma parte de nuestro estilo de vida o podemos encontrarnos con personas que desarrollan problemas en el sentido de que quedan enganchados? Una actividad que es placentera, que es necesaria, que supone un avance para la humanidad tremendamente grande, con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las redes sociales. ¿En qué medida interactuar con estos instrumentos, interactuar con estas pautas de comportamiento, lo que llamamos coloquialmente la red o lo que llamamos coloquialmente Internet, en qué medida puede tener problemas sobre nosotros mismos? Esto es, de alguna manera, empieza a ser un problema cuando suceden fundamentalmente cuatro cosas. Primero, cuando hay una gran dependencia emocional, la persona experimenta un profundo desasosiego cuando no puede estar conectado, cuando debe pasar días sin conexión, no porque de eso dependa su trabajo, no porque esté esperando un mensaje muy importante, sino fundamentalmente porque no se concibe el pasar 24, 12, 48, 3 horas sin estar en conexión con Internet, sea a través de una tablet, sea a través de un ordenador, sea a través de un teléfono móvil. El segundo elemento es la pérdida de control. Quiero mandar un mensaje y llevo 2 horas mandando mensajes. Quiero entrar en Internet solamente para consultar la prensa y llevo hora y media habiendo dejado otras cosas.
participo, diríamos, de esta actividad más tiempo del que estaba previsto. El tercer elemento tiene que ver con que otra serie de actividades que uno realiza, bueno, que tienen que ver con su trabajo, que tienen que ver con sus amigos, que tienen que ver con su familia, incluso que tienen que ver con su propio autocuidado, se ven claramente perjudicadas porque el tiempo que empleamos a la red parecemos estárselo quitando a otro tipo de cosas que habitualmente hacemos. Y en cuarto lugar, y esto empieza a ser clínicamente significativo, cuando este abuso, diríamos, del tiempo que dedicamos a las nuevas tecnologías supone un perjuicio para el trabajo de uno, para la vida cotidiana de uno o incluso para las relaciones sociales. Es lo que algunos autores vienen a determinar, hablando de las adicciones en general y de esto que hoy podríamos llamar las posibles adicciones a las nuevas tecnologías o a las tecnologías de la comunicación. De nuevas ya tienen menos, ¿verdad? ¿En qué medida podemos determinar a esto o llamarlo a esto una patología de la libertad? En definitiva, es una persona que lleva a cabo una actividad que es en sí misma necesaria, que es en sí misma placentera, que puede ser en sí misma muy positiva, la realiza mucho más de lo que quiere, a pesar de las tremendas consecuencias negativas que empieza a tener. Voy a hacerles una serie de preguntas por ilustrar un poquito algo de esto. No hace falta que levanten la mano, solamente respondan mentalmente. Las primeras preguntas tienen que ver con un instrumento que utilizamos desde mucho tiempo para identificar posibles personas con problemas a una adicción química, como es el caso de la adicción al alcohol. Es el inventario CAGE, que está formado por 4 ítems sencillos. Basta responder sí o no. Cuando se responde a 2 o más de estos, no estamos ante una persona alcohólica. Estamos ante una persona en la que cabría esperar profundizar un poquito más en la evaluación por si estamos ante una persona que tiene abuso o dependencia del alcohol. Enseñen las preguntas que son y luego lo pasamos a una adicción no química. ¿Has tenido alguna vez la impresión de que deberías beber menos? ¿Te ha molestado la gente alguna vez acerca de tu forma de beber? ¿Te has sentido alguna vez mal o culpable por tu forma de beber? ¿Por la cantidad de lo que bebes? Y por último, esta es una pregunta de libro, ¿verdad? ¿Alguna vez lo primero que has hecho cuando te has levantado por la mañana ha sido beber para aplicar los nervios o para, digamos, compensar el posible síndrome de abstinencia? Estas son preguntas referidas a una adicción química. Hasta aquí nada nuevo. Busquemos algunas de las preguntas que utilizamos habitualmente, especialmente en población adolescente y joven, para identificar posibles casos de adicción a lo que coloquialmente podríamos llamar adicción a Internet. ¿A veces has perdido horas de sueño por estar conectado a Internet? No porque estés trabajando, no porque mañana tengas que entregar un informe y no te dio tiempo durante el resto de los días anteriores, sino fundamentalmente por conectarte. A veces te pones de mal humor por no poder estar conectado. A veces contactas más o conectas más y durante más tiempo del que debieras. Has dejado de hacer algunas tareas por estar conectado a Internet. Y por último, a veces prefieres estar conectado a estar disfrutando de la relación con tus amigos. Seguramente algunos de nosotros hubiéramos respondido que sí a más de una de las preguntas que están aquí. Esto no significa que quien haya respondido sí a más de 2 de las preguntas que están aquí tenga problemas de adicción a Internet. Querría decir que es bastante posible que esté presente mucho más de lo que aparentemente podríamos pensar un problema no en sí mismo de conectarnos a Internet, no en sí mismo de utilizar las nuevas tecnologías, pero sí de empezar a experimentar cierta pérdida de control, cierta dependencia, cuanto menos emocional. Un buen clínico de este país dice que en definitiva hablaríamos de ciberadicción cuando un niño prefiere estar delante de la pantalla de videojuegos a jugar en el parque con su pandilla, cuando un novio está más pendiente de su iPhone que de su novia, o cuando un joven o un adulto ha recibido algún toque de atención por parte de su familia o de sus jefes porque emplea demasiado tiempo conectado a la red. ¿Cuáles son algunos de los indicadores clínicos que permitan empezar a hacernos sospechar que podemos estar ante una persona que, no sé si adicción, pero por lo menos tiene problemas para controlar la utilización de estas nuevas tecnologías? En primer lugar y por encima de todo, las personas que son capaces o que emplean habitualmente menos de 5 horas de sueño porque han estado conectadas a Internet.
Este es un problema especialmente relevante en población joven por muchas razones. Entre otras cosas porque las jornadas escolares son largas, suponen un esfuerzo cognitivo muy grande y porque estamos hablando de cerebros que están, diríamos, aún en formación. El segundo indicador es cuando algunas de las cosas que necesitas realizar, tus estudios, tu trabajo, pero que incluso en algunas ocasiones también el aseo o la alimentación, se han visto perjudicadas por el tiempo que dedicas de conexión a Internet. El tercer elemento es cuando has recibido quejas por parte de familiares e incluso por parte de amigos acerca del tiempo que te dedicas a Internet. En cuarto lugar, y este es especialmente relevante, cuando has llevado a cabo esfuerzos por no estar tanto tiempo conectado o incluso por pasar días sin conectarte y han sido esfuerzos infructuosos. Algo así como esa pérdida de control puede sobre mí, diríamos, la máquina. Y en quinto lugar, cuando las actividades que habitualmente me satisfacían, para cada uno serán las que sean, para Cervantes el ir de caza, para Quijote ir de caza, ¿verdad? Decían las primeras páginas del Quijote. Y llega un momento en que todas estas actividades, que son también placenteras, que también suponen un grado de satisfacción, van progresivamente dejándose de lado porque cada vez ocupamos más tiempo en la conexión a la red. ¿Qué hacer con las personas que pueden apuntar maneras? ¿Qué hacer con las personas que tienen problemas o que pueden llegar a tener problemas de adicción? Evidentemente no cabe, como en el caso de las adicciones químicas, no cabe la opción de la abstinencia. No le puedo decir a una persona en el siglo XXI deja de utilizar un móvil, no tengas conexión a Internet en tu ordenador, no utilices una tableta. Sería pedirle a alguien que se olvidara del coche, del autobús, del avión, de la lavadora, del frigorífico. Es una herramienta que forma parte, afortunadamente, de los grandes avances de la humanidad en los últimos tiempos. Lo que sí es necesario es establecer un patrón de relación con este objeto que sea claramente satisfactorio y donde sea la persona quien tenga dominio sobre la herramienta. Fundamentalmente, con un carácter preventivo, cuando trabajamos con adolescentes, lo que procuramos es fundamentalmente 4 estrategias. Una, limitar tiempos y espacios de conexión a Internet. Hay una hora en la que debemos dejar de conectarnos o hay actividades que debemos aprender a hacer sin estar conectados a Internet. Por ejemplo, uno puede ver su película favorita o su serie favorita sin necesariamente tener que tener el móvil al lado, salvo que uno esté esperando un mensaje urgente por la razón que sea. En segundo lugar, ampliar las redes sociales reales. Nuestra especie es una especie social y por eso tienen tanta importancia las redes sociales. Pero en la conexión social y en la comunicación social, nuestra especie necesita especialmente del contacto real, no solamente virtual. En tercer lugar, poner actividades que resulten satisfactorias, agradables, divertidas y que a ser posible sean en grupo. Desde actividades deportivas, actividades culturales, actividades religiosas, actividades de ocio del tipo que fuere. E intentar de alguna manera combinar el tiempo que uno dedica a Internet con el tiempo que uno dedica a estas otras actividades. Y en cuarto lugar, dotar a la gente de buenas estrategias de habilidades sociales. Dotar a la gente de buenas herramientas para saber manejar una conversación, para aprender a ligar, para aprender a rechazar al que me está tirando los tejos. En definitiva, hacerle una persona suficientemente hábil en lo social real, diríamos. Y por último hay un momento, y empezamos a ver algunos casos también en la práctica clínica habitual, de personas cuyo problema de adicción es ya no solamente un problema de abuso, sino realmente un problema de dependencia, ¿no? En estos casos lo que nosotros planeamos y el programa de intervención se asemeja bastante en términos generales a las adicciones químicas o otras adicciones sociales, como es el caso del juego patológico, y partirían fundamentalmente de 2 momentos, ¿no? Por una parte, hay que ampliar periodos de abstinencia. Tengo que exponerme y aprender que no pasará nada en mi vida si durante los próximos 5 días no estoy conectado a Internet. Y a partir de ahí, aprender estrategias de exposición prolongada y de exposición dominante, donde yo soy capaz de establecer en qué momento, en qué hora del día, para qué actividades utilizo las nuevas tecnologías y en qué momento dejo de usarlas. En definitiva, volver a retomar el dominio sobre la herramienta. Yo creo que de alguna manera estamos sobre un campo nuevo, un campo novedoso, que nos ejemplifica como posiblemente ningún otro, que no es un problema la utilización de las nuevas tecnologías, que no es en sí misma una conducta adictiva su uso,
pero sí que de alguna manera los propios engramas de comportamiento, la propia relación que establecemos hombre-máquina en este caso, pueden llegarnos a hacer perder la libertad y pueden llegar un momento en el que uno no está conectado a la red, sino fundamentalmente enganchado a la red. Muchas gracias.